los resultados obtenidos por los especialistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de 12.57 al 13.32 de participación. Ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. El domingo 1 de junio se realizaron en México unas elecciones para elegir por primera vez vía el voto popular a jueces, magistrados y ministros, los encargados de impartir la justicia en el país. Un proceso que, al menos en la región de Latinoamérica, solo ocurría en Bolivia, aunque solo con los altos cargos judiciales. Del lado de América del Norte, Estados Unidos también elige a algunos jueces estatales, pero los integrantes de la Corte Suprema y todos los jueces federales son nominados por el presidente. México ya fue más allá, con un proceso para elegir 881 cargos y más de 1.500 locales para renovar una gran parte del Poder Judicial. La duda sobre el desenlace de la elección se divide en dos. ¿Quiénes ocuparán esos cargos y cuántos mexicanos participaron en el proceso para elegirlos? La primera no se resolverá sino hasta casi 10 días después, porque el sistema de conteo de votos será diferente a lo que los ciudadanos mexicanos están acostumbrados la noche de la elección. La complejidad del proceso ha hecho imposible poder dar un resultado certero el mismo día. No por ello se rompió la tradición de que la misma noche de la elección, Guadalupe Tadei, la presidenta actual del Instituto Nacional Electoral, el INE, diera un mensaje, no para dar los resultados de lo que apunta el conteo, sino para detallar el nivel de participación ciudadana en la elección. Esa es la segunda duda que ya se resolvió, mientras alistan los resultados. Es así que el debate al inicio de esta semana se concentre seguramente en el porcentaje de mexicanos que participaron en esta elección. De acuerdo con la muestra representativa, un cálculo estadístico de alta precisión vigilada por notarios, Tadei dio a conocer en punto de las 11 de la noche del domingo que ese nivel se ubicó entre el 12.57 y el 13.32%. Este porcentaje queda por ahora en lo más inferior del rango estimado y que tenía como máximo al menos un 20%. Queda también lejos del 17% de participación que tuvo el proceso de revocación de mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador aquel 10 de abril de 2022. Y muy lejos del nivel de participación que hace un año tuvo la elección presidencial, que fue del 60%, uno que incluso ya se consideraba bajo. El porcentaje importa porque este determina la legitimidad de la elección y pone a discusión qué tanto sentido tuvo reformar al sistema de justicia mexicano, como se le conocía hasta ahora. Uno que, con todo y defectos o posibles mejoras, desata una tercera duda. ¿Era necesario reformarlo todo? ¿Qué implicaciones tendrá para los ciudadanos, para las empresas, la llegada de nuevos jueces electos por primera vez por el pueblo, y de los que algunos perfiles, acorde a investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil, carecen de experiencia o conocimiento necesario para juzgar sobre un caso? Incluso algunos señalados de abusos en el pasado o vínculos con el crimen. Y aquí se suma una cuarta duda. ¿Qué implicaciones comenzará a tener para una economía mexicana de por sí en desaceleración, en caso de que este nuevo sistema de justicia no inspire confianza en los inversionistas? Las elecciones al Poder Judicial que experimentó México en una jornada sin precedentes materializan una de las voluntades más ambiciosas y quizá la última del expresidente López Obrador antes de concluir su sexenio en 2024. Ese último grito lo dio el 15 de septiembre pasado, Día de la Independencia de México, cuando promulgó la reforma que dio paso a estas elecciones que se consumaron ya entrado el gobierno de su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum. Un proceso electoral sui generis, muy distinto a cualquier elección presidencial o elección intermedia. Desde la forma en cómo se logró la votación de la reforma a nivel político y su aprobación en un gimnasio ante las protestas, pasando por cómo se seleccionaron a los inscritos para ser candidatos mediante una tómbola, hasta los acordeones que circularon días antes de la elección y que dejaban ver que el voto quizá no era libre y secreto, al dar una guía sobre cómo y por quiénes votar. El diseño de las boletas creó confusión en la ciudadanía, mientras los partidos políticos se dedicaban a promover a sus gallos, a sus candidatos, especialmente Morena, el partido en el poder, mientras que los de oposición llamaban a no votar en lo que consideraron una elección fraudulenta que terminaría por enterrar la democracia.
Una elección de jueces completamente sui generis que experimenta México y que por todo lo anterior pone en juego la certeza jurídica para los inversionistas y los contrapesos al poder político. Para entender en dónde estamos hoy, hay que ir al origen. AMLO no era partidario de los contrapesos a su poder presidencial. Su enfrentamiento con el Poder Judicial se dio cuando comenzó a encontrar trabas a los cambios y políticas que buscaba implementar y se agravó con las diferencias que tuvo con la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien declaró en abril de 2023 inconstitucional que el ejército tomara el control de la Guardia Nacional. AMLO elaboró un Plan B y luego el tan sonado Plan C, que implicaba que Morena ganara el llamado carro completo en la elección federal del 2024 con Sheinbaum, para que el Congreso tuviera mayoría calificada y aprobara sin ningún obstáculo todas las reformas constitucionales que buscaran desde el gobierno, siendo la reforma judicial la primera en la lista. El primer obstáculo que enfrentó AMLO antes de llegar a las últimas consecuencias fue la suspensión de la reforma a la ley de la industria eléctrica, así como frenos a las políticas de la Secretaría de Energía, una que el expresidente consideraba fundamental para devolver la soberanía energética, uno de los sellos de su administración. Las empresas privadas comenzaron a ampararse y encontraron a un juez que las defendió, Juan Pablo Gómez Fierro, abogado que llegó a ocupar diversos cargos que conforman la carrera judicial, entre ellos el de juez de distrito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, hasta magistrado de circuito en materia administrativa. Llegó a conceder más de una decena de suspensiones definitivas solicitadas por las empresas que tramitaron amparos, volviéndose así la cara más confrontativa de AMLO en los tribunales, frenando por completo sus planes, y a quien después AMLO mandó investigar. Hoy Juan Pablo Gómez Fierro ya no forma parte del sistema judicial mexicano. Como muchos otros jueces, magistrados y ministros de carrera, decidió renunciar a su encargo y no ser partícipe de una elección en la que pudo contender para volver a ganarse un lugar. Cuando renunció, en octubre de 2024, aseguró que lo hacía por considerar a la reforma judicial como contraria a los valores de la República y la división de poderes. En entrevista con Bloomberg Línea, en el marco de la elección, Gómez Fierro, hoy magistrado en retiro y socio del despacho Pérez de Hacha y Barra de Rueda, dijo que no tiene duda de que la reforma judicial busca que el régimen actual controle el poder judicial, con juzgadores afines al proyecto político del gobierno, además de mencionar repercusiones en el plano económico. El Poder Judicial, por su propia naturaleza, su función es hacer un contrapeso a los otros dos poderes y es precisamente poner límites al poder público, de manera que cuando alguno de los actos, ya sea del Poder Legislativo o del Ejecutivo, excede lo que dice la Constitución, el Poder Judicial es el que dice, aquí no puedes, este es el límite, no puedes hacer esto, etcétera. Entonces yo me imagino que esta iniciativa, o no me imagino, estoy seguro que la iniciativa de reforma del Poder Judicial, que terminó con la aprobación de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, pues lo que buscaba era precisamente remover estos obstáculos para la toma de decisiones, es decir, eliminar los controles al poder público, de manera tal que cualquier tipo de decisión pues pudiera de alguna manera transitar sin necesidad de que fuera revisada su conveniencia o su apego a la Constitución. Esto pues desde luego sí tuvo su origen en algunas legislaciones que se enviaron y que el Poder Judicial dijo son inconstitucionales. Hablamos de Guardia Nacional, Industria Eléctrica, Padrón de Usuarios de Telefonía, porque pues todas estas violaban las reglas constitucionales y los derechos humanos. Y bueno, pues ahora en la ejecución hemos visto también que incluso las propias reglas que se pusieron para ejecutar la reforma también han sido pues inobservadas, ¿no? Pero en temas económicos también tiene una repercusión importante. ¿Por qué? Porque esto genera una falta de certeza en el sector empresarial, porque no se sabe con certeza cuáles son las reglas con base en las cuales va a operar este sistema de justicia y que si existe, por ejemplo, algún acto arbitrario de autoridad, de una autoridad fiscalizadora, de una autoridad administrativa, que pues de alguna manera regulan la forma de operación de las empresas desde un punto de vista tributario, de regulatorio, otorgamiento de permisos, funcionamiento de establecimientos mercantiles, entre otros,
pues esto puede dar lugar a la arbitrariedad de que las empresas pues no tengan muy bien definidas las reglas del juego con base en las cuales pueden llevar a cabo su actividad. Esto también en un punto podría representar un alto costo de los productos y servicios, porque pues esta misma falta de certeza obliga a las empresas a tener que invertir más recursos para poder desahogar los temas propios de su funcionamiento. Desde el terreno fiscal también surgen previsiones, como la que apunta Juvenal Lobato, socio director del despacho Lobato Díaz Abogados y miembro del Colegio de Abogados de México, respecto a que no descarta que los jueces, magistrados y ministros electos se conviertan en aliados del gobierno para recuperar adeudos fiscales de grandes contribuyentes en litigio, en momentos en los que el gobierno necesita allegarse de ingresos para cumplir con sus promesas económicas. Nos recuerda que la reforma judicial modificó el artículo 17 de la Constitución, que establece que los juicios fiscales no podrán durar en su resolución más de 6 meses, un periodo que podría ser limitado en el caso de tener asuntos fiscales complejos. Y de no cumplir dicho plazo, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial sancionaría a los juzgadores, pues, en sus palabras, pareciera ser que va encaminado a presionar a los jueces para que resuelvan rápido y resuelvan a favor del gobierno. En otros terrenos, como el de las divisas, el peso mexicano en los últimos 12 meses ha sido un monitor importante en el sentir de los inversionistas desde que se perfilaba la mayoría en el Congreso que permitiría aprobar esta reforma que derivó en la elección de jueces. La moneda mexicana resintió la incertidumbre un par de días después de saberse Sheinbaum ganadora de la presidencia, y con ello rompió una racha que hasta aquel junio de 2024 lo había mantenido inmune a cualquier evento. Se desató la volatilidad que meses después se acentuó con los amagos arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Conforme pasaban los meses, los analistas apuntaban a que el mercado ya estaba más enfocado en las políticas comerciales que en los efectos del cambio en el sistema de justicia en México. Es decir, ya se había digerido el cambio inminente. Y así se comprobó la tarde del domingo, al inicio de las operaciones, cuando el peso avanzó frente al dólar estadounidense alrededor de 0.18%. Incluso en lo que va del año, acumula una ganancia de 7.46%, posicionándose como la segunda divisa con mejor desempeño en América Latina, según datos de Bloomberg, solo por detrás del real brasileño. Al menos hasta las primeras horas después de la elección, no hubo déjà vu. Aunque desde Citi México, su economista en jefe Julio Ruiz advierte que si el nuevo Poder Judicial empieza a emitir acciones parciales y o la falta de experiencia es evidente, se podría entonces observar un episodio de incertidumbre adicional presionando al tipo de cambio. En caso contrario, podríamos seguir viendo un tipo de cambio estable. Respecto al panorama de las inversiones, la agencia calificadora Fitch Ratings compartió en abril que no estaba claro si el sector privado aceptaba de todo el Plan México de la presidenta Sheinbaum, ese que promete un portafolio de inversiones por $277,000 millones, dadas las preocupaciones agravadas del sector empresarial por la reforma al Poder Judicial y la reforma constitucional que ordenó eliminar los organismos reguladores autónomos. También directivos del sector comercio, entrevistados por Banco de México, han mencionado que el cambio de gobierno y la reforma judicial detuvieron proyectos de inversión privada en la región centro del país, lo que redujo la demanda de maquinaria y equipo, refacciones e insumos para la edificación pública y privada. En el sector servicios, dijeron que los cambios en el Poder Judicial fueron una de las limitantes para la inversión, ya que ante la incertidumbre se aplazaron proyectos. Otras calificadoras de riesgo como Moody's Ratings ya dijeron que la incertidumbre por las políticas comerciales de Estados Unidos amplifica los riesgos internos para la inversión asociados por la reforma judicial, mientras que S&P Global considera que México podría sufrir una rebaja en su calificación crediticia si se debilita la confianza de los inversionistas. Desde el think tank México ¿Cómo vamos?, su directora Sofía Ramírez considera un daño al Poder Judicial y desde su perspectiva dice que va a tomar mucho tiempo en revertirse. Sin embargo, confía en que con el tiempo los capitales podrán acomodarse al sistema judicial que resulte electo. El hecho de que no sepamos cuáles van a ser las consecuencias de la falta de impartición de justicia y de qué va a pasar con los expedientes y de qué va a pasar con los temas que la Corte tenía en esos términos que, como bien refieres, pues suena como vendetta política lo que estamos viviendo ahorita,
pues es eso, es una gran incertidumbre que no sabemos qué va a pasar ni cuánto tiempo nos va a tomar hacerlo. Yo creo que en términos económicos lo que va a pasar va a ser que los capitales siempre se acomodan y siempre encuentran cómo arreglarlo. Entonces hay varias opciones. La primera es pues irte a firmar los contratos en demarcaciones en el exterior, ¿no? Para que tengas las cortes de algún county en Estados Unidos, o la corte de Manhattan de comercio internacional, o los tribunales especializados en España. Entonces yo creo que eso vamos a empezar a ver mucho. Segunda cosa que vamos a empezar a ver, aquellos que tengan la capacidad económica de negociar y cabildear directamente con el Poder Ejecutivo, que además ha centralizado la toma de decisiones pues a través de la Agencia Digital en materia de telecomunicaciones, a través de la Comisión Nacional de Energía, a través de la Secretaría de Energía y del nuevo ente antimonopolios, pues lo cierto es que van a poder tener mayor interlocución y va a ser más fácil la comunicación directa, que no es otra cosa sino pues una ventana a la corrupción institucionalizada, porque pues van a tener menos instancias y menos pesos y contrapesos que vayan pues ayudando a que la cancha esté más pareja y que la competencia sea real y que no haya preferencias ni compadrazgos ni favores político-económicos que tengan que complementar pues una concesión o un permiso, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un espacio de concentración de poder que obviamente pues siempre abre espacio a discrecionalidad y a corrupción y a conflicto de intereses. Pero hay una última beta que creo que se ha explorado poco, pero no quiere decir que no sea posible, porque todavía no hemos llegado a ese nivel de profesionalización en términos de los mediadores. Generalmente los mediadores son estos abogados privados que tienen una certificación a nivel local, por ejemplo en Ciudad de México, en distintas materias, civil, de lo familiar y demás, que son los que te ayudan a resolver un mal divorcio antes de acabar en un juicio, o los que te ayudan a resolver pues una compraventa que no salió bien antes de tener que hacer una demanda y demás. Entonces yo creo que va a haber un auge de ese tipo de mediadores, pero a nivel federal, para materias federales. Ahorita estuve ayer justo preguntando en la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura y parece que están capacitando a una primera generación de mediadores federales. No sé qué tan especializados estén ahora, porque hay una primera generación, o sea, no es algo que hubiera antes. Y yo creo que ese va a ser pues una beta de negocio para muchos abogados, y va a también ser un mecanismo de resolución ágil de conflictos que, sumado a pues tener el contrato firmado en alguna otra jurisdicción, pues te puede abonar a tener cierta certeza jurídica. Lo que creo también es que el daño va a tomar mucho tiempo en revertirse. Insisto, hay una parte donde el tamaño de la incertidumbre nos está de plano como opacando, no sabemos bien de qué tamaño es el problema, pero pues también sabemos que en la medida en la que Estados Unidos y México siguen cosidos por el costado, pues sí también hay una ventana donde no importa que sea con un TEMEC que se llame diferente y que sea bilateral, digo, no le estoy apostando a ello, ¿no? Pero el comercio va a seguir y la integración regional va a seguir, y la cantidad de bienes intermedios que estamos exportando a Estados Unidos es muy importante para la producción en Estados Unidos. Por eso estos arreglos de arancel cero a los coches que se terminan en Estados Unidos, ¿no? Pero con los insumos no hay tanta bronca. Por eso estos como excepciones cuando entran en el marco del TEMEC y luego no, y luego sí, y luego prórrogas de 90 días y demás. Entonces yo creo que de fondo sí hay un argumento racional que dice que la integración regional no se va a acabar, pero la incertidumbre autoinfligida, híjole, esa sí regresa de manera inequívoca al tema de la reforma al Poder Judicial. Como lo pudimos escuchar de esta última opinión consultada, en México, hoy más que nunca, lo político afecta a lo económico. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.